Inició la grabación, yo te hago la seña. Cuando empiecen los segundos. Dígame. 1, 2, 3, 4, 5. Muy queridos hermanos, es un gusto estar comunicados con ustedes, si bien a través de este medio, que no es lo perfecto, con todos sentimos los vínculos del amor de Cristo que nos une en Él y por supuesto siempre la presencia vital y permanente del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Queremos agradecerles las expresiones de afecto, los textos, los mensajes y toda la oración con la cual nos han apoyado en este tiempo ya bastante largo que llevamos lejos de nuestro país y de nuestro lugar. Pero en el tiempo de Dios esperamos pronto estar presencialmente con ustedes. Y queremos decirles que estamos bien, estamos luchando, sabemos que hay un tiempo cuando Dios tiene a sus soldados en cuarteles y se puede decir que estamos acuartelados en preparación para cosas mejores y mayores por delante. Quiero comenzar hoy comentando que ante cada nuevo año y frente a cada etapa nueva de la vida que emprendemos, necesitamos de referentes. De hecho, de reconocerlos o no, todos igualmente los utilizamos, ya sean buenos o malos. ¿Qué es un referente en el sentido que lo estamos aplicando? En efecto, son personas, cosas o conceptos que utilizamos como modelo para seguir o emular. En gran parte, consciente o inconscientemente, determinan nuestra forma de pensar, nuestra conducta, nuestro carácter y por ende nuestro destino. El mundo, por supuesto, mira, escucha y acata la opinión de sus amigos, se modela por lo que hacen y dicen los millonarios, artistas, celebridades o deportistas. O de lo contrario, usan sus propios sentires y pareceres como referentes. Y bueno, está a la vista cómo está el mundo en el cual estamos. No hace falta agregar nada a ello, que está al revés. Pero buena pregunta para hacerse es, ¿cuáles son en realidad mis propios referentes? ¿Cuáles son? ¿De qué se constituyen? Espero que coincidas conmigo en aceptar que como cristianos nuestros referentes deben ser encontrados en los preceptos de la palabra de Dios escrita, además que en la guía e influencia del Espíritu Santo en nuestra vida y por supuesto, y no menor, mediante el buen ejemplo y modelo de vida de aquellos que nos han precedido. Por eso, hoy les propongo comenzar a examinar y extraer algunos pocos pero importantes detalles de la vida de Moisés, observados en el resumen que nos ofrece la carta a Hebreos capítulo 11 y versículos 23 a 28, y reforzado quizás por alguna otra referencia bíblica, lo que seguramente servirá para nuestro aprendizaje y guía en las nuevas etapas que cada uno de nosotros debamos enfrentar. Las grandes personalidades de la fe son o al menos merecen ser nuestros verdaderos héroes o referentes. En un mundo en el cual cada vez más se admira, se festeja y hasta se busca emular a los moralmente corruptos, todo lo contrario, como cristianos que somos, qué mejor que aprender y seguir el ejemplo de los hombres y de las mujeres de antaño
que actuaron en fe, en obediencia y en honor a Dios, y que busquemos modelar nuestra vida según su actitud y su conducta. Por ende, el encabezado de este mensaje, y a lo mejor alguno que otro más, podría ser sencillamente alcanzando tu destino. Me imagino que nos tiene que interesar como hijos de Dios no solo saber que tenemos un destino, pero poder alcanzarlo. Por eso es que pretendemos aprender de Moisés y de otros cómo descubrir y cómo alcanzar, cómo acompañar nuestro propio destino en Dios. Seguramente junto al gran patriarca Abraham, Moisés es una de las figuras más preponderantes de la historia de Israel y de hecho de toda la historia humana. Nos ha dejado valiosas y vitales lecciones que perduran en el tiempo, especialmente al respecto del conocimiento de Dios y de la comunión con Él. ¿Cuántas veces lo hemos admirado por esa cercanía que gozaba con Dios? Pero al margen de su rol tan encumbrado y único en la historia de Israel, su vida es ejemplarizante para los creyentes de todos los tiempos, también en lo que concierne descubrir, como lo estamos diciendo, y alcanzar y acompañar los propósitos de Dios en nuestra vida. Si bien es cierto que para nada nos sentimos, por supuesto, a la altura de tan elevada talla histórica y espiritual, con toda la vida de Moisés, nos revela algunas cosas fundamentales que todos, sin excepción, debemos tener presentes si es que vamos a potenciar al máximo el alcanzar y el cumplir nuestro propio destino personal en Dios. No pretendo trazar un perfil biográfico detallado del gran líder de Israel, nos llevaría demasiado tiempo y espacio, pero sí mirar y extraer algunos pocos principios específicos y a la vez prácticos, encontrados y sugeridos en el contexto del pasaje que vamos a estar mirando y también, por supuesto, otras escrituras que acompañan. Además, quizás de ver algún otro ejemplo de grandes personalidades bíblicas afines a nuestro tópico. Pero seguramente sepamos todo lo comentado y descrito en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos está estrechamente ligado a la esencialidad de la fe y describe cómo todas las personas mencionadas allí alcanzaron buen testimonio mediante el creer. Asimismo nosotros lo podemos lograr. Pero obviamente el énfasis es para los lectores y oyentes de dicha carta que también pueden y deben alcanzar ese buen testimonio. Y en la porción que hoy leeremos específicamente detalla cómo la fe supo estar presente y actuando en todas las diversas etapas de la vida de Moisés. Pero nuestro subtópico hoy no es precisamente la fe, sino la gracia que la antecede y que se ve en toda la vida de Moisés. Podemos afirmar que nuestra propia experiencia, nuestro propio testimonio personal, antes de llegar a ese momento precioso donde nuestro corazón se extendió en fe hacia Cristo, reconocemos que previamente ya había actuado la gracia para producir ese impulso de creer. Es así que hoy comenzaremos tan solo con Hebreos capítulo 11 y versículo 23. Si bien son más los versículos que nos dan una reseña de la vida de Moisés, o al menos una parte de ella,
por hoy es suficiente para denotar lo que queremos enfatizar. Dice allí, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Seguramente algunos recordarán que hicimos referencia a este versículo al abordar hace ya algunas semanas, más bien meses, el tema del arca del infante Moisés en esa serie sobre las 3 arcas encontradas en las Escrituras. Y tal como comentamos en su momento, para los padres de Moisés, verlo hermoso tenía que ver primariamente con lo que percibían mediante los ojos de la fe, es decir, con la perspectiva de Dios. O sea, no tenía nada que ver con el aspecto físico del infante, si bien por más adorable o simpático que se hubiera visto, fuese la realidad. De hecho, todos los bebés naturalmente reclaman festejos, simpatía y mimos por parte de los padres. Y seguramente no oirás a un padre o una madre decir de su pequeño que es feo, que es feucho. Al contrario, bien como dice el refrán, los ojos del amor embellecen al ser amado. Pero en este caso, recuerden que dijimos que el adjetivo se refiere principalmente a la gracia del llamado. Podemos sustituir la palabra hermoso por especial y podría estar más que indicado para entender mejor el contexto. Es así que los padres de Moisés pudieron percibir que su hijito era especial. Es decir, que había una especial gracia sobre su vida. No nos da mucha explicación cómo podemos darnos cuenta, pero sí lo suficiente para afirmar que actuaron enteramente bajo el régimen de la fe. Ese precepto o principio establecido por el apóstol Pablo en Romanos 10:17, cuando dice, así que la fe es o viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que una palabra puntual y viviente del Señor, en griego una rema, comunicada al corazón, sin duda motivó a los padres de Moisés a creer, por lo que no hay mérito, y a esto quiero llegar, esto es lo que quiero establecer. No hay mérito personal de ningún tipo, y por supuesto menos del infante Moisés, dado que otros creyeron a favor de él y por él, y finalmente, en ese sentido, la fe es una expresión de pura gracia, si se quiere, purísima gracia, que viene de lo alto y se anticipa, en este caso de Moisés, a un vaso escogido en las manos y en el desarrollo de los propósitos de Dios. Asimismo es en la vida de cada creyente. Es decir, que antes que Moisés naciera, y por supuesto mucho antes que él tuviera o pudiera tener conciencia de Dios y la oportunidad de ejercer la fe por sí mismo, ya anticipadamente la fe que es por la gracia se estaba expresando sobre su vida. En este caso, mediante sus padres o a través de sus padres, y por supuesto primariamente por el Señor, que muy obviamente movió el corazón de sus padres. La fe siempre está aparejada a la gracia y viceversa. Son indivisibles y muy especialmente está aparejada esa gracia de la fe a la elección, a la elección de la gracia. Somos elegidos, somos escogidos por causa de la gracia y el amor eterno de nuestro Dios.
En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo cita un claro ejemplo de la elección de la gracia. Cuando recuerda a los famosos mellizos Esaú y Jacob, seguramente si has estado en la iglesia algún tiempo o escuchado mensajes, debes haber oído de aquellos dos. Romanos 9:11 dice, en referencia justamente a Esaú y Jacob, no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Sabemos bien que Esaú fue rechazado y Jacob elegido, pero observamos en esta escritura y en especial con relación a la vida de Jacob que muy notoriamente la gracia precede con mucha antelación la aparición material o física de su persona en el mundo. Es igual con nosotros. Fuimos escogidos, dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Entonces, por favor, márquenlo muy bien. Como primer concepto importante recabado en nuestra consideración de la vida de Moisés y lo que nos enseña en cómo alcanzar nuestro destino, es poder hacerse en la vida cristiana de la conciencia que Dios me ha escogido por gracia para su propósito. En efecto, su Dios y el mío es el Dios de toda gracia. Me acuerdo tantas veces, Papi Miller, el mentor y fundador de la obra Peniel, machacaba esta afirmación a menudo en su consejo y ministración a las personas, pero especialmente a los jóvenes. Decía, querido, descubre quién es tu Dios. Descubre quién es tu Dios. Cuán verdad. Cuanto más se agudice y se intensifique y se profundice la revelación y el reconocimiento de esta realidad, tanta mayor seguridad y estabilidad alcanzaremos en nuestra experiencia cristiana. Es cuando uno carece de esta conciencia que uno vive en constante inseguridad y duda, la que muchas veces nos distrae de lo que debiera ocupar nuestra atención, que es la devoción y el amor a Cristo, la obediencia, el ejercicio de la fe, todo lo cual constituye nuestro modo principal de vida, lo que nos debe caracterizar. A veces estamos, y seguramente podemos aseverar esto en nuestra experiencia, cuántas veces estamos compenetrados y tan ensimismados en nuestras fallas y debilidades e incapacidades que nos desenfoca, nos saca de foco de mirar a Cristo y nos bloquea por ende de andar en comunión con Él. Es la principal barrera aparte del pecado. El temor y la duda siempre tiene como efecto inmediato el congelar la imagen en una desmedida conciencia de nosotros mismos. Aquellos que pintan canas y que ni siquiera las tienen como yo, recordarán en aquellos viejos televisores blanco y negro de antaño cómo nos molestaba cuando se congelaba la imagen. Esto acontece espiritualmente también. Se congela la imagen de nosotros mismos y por supuesto nos bloquea de la visión de Cristo, lo que a su vez nos impide verlo y reconocerlo en nuestra propia vida y por supuesto por encima de todas las demás cosas. Saberse elegido por Dios es lo que debe
primar ante todo en nuestro corazón. No solo dignifica nuestra existencia, pero también trae consigo el deseo y la inspiración de armonizar nuestros deseos y nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Es por eso, como en una suerte de apéndice, si se quiere, a nuestra temática. Me disculpo por mezclar el ejemplo de otra gran personalidad de la Biblia, en este caso del Nuevo Testamento, reincidiendo por unos momentos en una referencia a la vida del apóstol Pablo, quien tiene grandes paralelos, se puede decir muchos paralelos con la vida de Moisés. El apóstol en su palabra y ejemplo, él replica o repite el mismo principio visto en la vida de Moisés y que por ende se aplica a todo verdadero creyente. Siempre cuando hablamos de los grandes personajes de la Biblia queremos aplicar sus ejemplos y sus enseñanzas a nuestra propia vida. Se ve en aquella notable declaración autobiográfica que hace Pablo en la carta a los Gálatas, ahí en Gálatas 1:15. Algunos recordarán este versículo, seguramente mencionado en otras ocasiones. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Y ahí dejamos puntos suspensivos, porque el resto del versículo, del pasaje, no es relativo a lo que queremos puntualizar. Pero sí podemos comentar que en estos primeros versículos de este capítulo primero de Gálatas, el apóstol está presentando una apología. Una apología significa una argumentación o una defensa de su llamado y su autoridad como ministro del Evangelio. Y es su argumento que nos da pie para no solo resaltar sus credenciales, su autoridad, lo que le habilitaba a Pablo a predicar el Evangelio, sino que nos da un croquis de la operación de la gracia de Dios en todas las vidas alcanzadas por Dios, incluyendo la tuya y la mía. Pablo, sin dudas, era el intelecto más privilegiado de la iglesia del primer siglo, y quien luego fuera de Cristo fuera el que más sentó las bases doctrinales de la iglesia. Tenía la capacidad de comprimir en menos de 2 versículos, las que parte ya hemos leído, la operación como también el propósito sintetizado de la gracia. La gracia para uno y otro es igual. Y el propósito de la gracia es el mismo, aunque varíen los métodos y las maneras de Dios de alcanzarlo en cada uno. Quizás las circunstancias de mi vida han sido muy diferentes que las tuyas y las tuyas de las mías y de otros que están a la par tuya, pero no importa, hay algo que nos une y es esa fuente de gracia que nos ha escogido, ese llamado santo que nos hace para Dios. Se podría encarar este versículo sintetizando los aspectos estructurales del mismo, como si fuera viendo el esqueleto en una placa de rayos, los distintos pasos de Dios en la vida de Pablo y en paralelo como hemos visto el desarrollo o estamos por ver el desarrollo de la gracia de Dios en la vida de Moisés. Y por eso hago un rápido y breve repaso de las palabras del apóstol que conota su propio testimonio. Él comienza, recordamos, versículo 15 de Gálatas 1, pero cuando
el tiempo, el kairos, el momento oportuno de Dios, cuando lo eterno interrumpe nuestro tiempo. El cuándo es el cuándo señalado de lo alto, y no hay mucho que se pueda hacer para resistirlo. En el cumplimiento del tiempo, dice Pablo en otra ocasión, Dios lo maneja a su antojo, pero no caprichosamente. Como tantas veces hemos parafraseado el conocido personaje televisivo e infantil de antaño, todos los movimientos de Dios son fríamente calculados. Por eso Él consigue que todo contribuya a sus fines. Luego dice Pablo, agradó a Dios. ¿Qué nos expresa esto? Esto manifiesta su beneplácito. Es otra forma de decir que es su voluntad que ha sido agradada y cumplida. Le place a Dios hacer y proceder conforme a su voluntad. Su voluntad es placer y felicidad para Dios y para quienes la acatan y la cumplen. Pero por supuesto Dios mismo, tal como fue manifestado cuando Jesús caminaba en tierra como el Hijo de Dios, es el primer cumplidor de su voluntad y por ende le agrada. Le agradó a Dios. ¿Hacer qué? Sigue hablando Pablo y dice que me apartó desde el vientre de mi madre. En lo que se refiere a tiempo, quizás estemos hablando de 40 y pocos años, sumando su infancia, su crianza, los estudios, llegar a ser parte del Sanedrín, la cúpula religiosa más alta de Israel. También en ese tiempo posiblemente haya quedado viudo, y luego en el tiempo en el cual persiguió a los cristianos. Pero Pablo lo engloba todo, lo incluye todo, mostrando que aún en la peor de las circunstancias estaba bajo la categoría de aquellos apartados para Dios. Al igual que en la vida de Moisés, Pablo, como nosotros podemos declarar, tú hoy puedes declarar, soy apartado para Dios. Soy un apartado para el Señor. Es una afirmación que no hace otra que magnificar la misericordia, la gracia, el amor divino. Pero esto también me hace pensar, ¿cuántos habrá allá afuera, fuera del círculo, el escenario donde se mueven los hermanos y los cristianos? ¿Cuántos más habrá allá afuera que lo son y no aparentan, que están marcados y aún quizás estén resistiendo a Dios, pero que el Señor ya ha sellado para sí? Por eso somos llamados a dar testimonio a todos, para que los señalados por Él, por el Señor y por su gracia puedan responder en ese tiempo, en ese espacio llamado el cuándo de Dios. Luego dice Pablo, y me llamó por su gracia desde antes de su nacimiento, al igual que Moisés, hasta el momento puntual de que Dios desparramara por el piso a Pablo en el camino a Damasco. Las experiencias nuevamente varían con cada uno, pero desde Abraham, pasando por Moisés, Pablo y tantos otros, hasta nosotros, hasta tú y yo, todos somos marcados de una o de otra manera por el llamado de la gracia. ¿Por qué enfatizo tanto esto hoy? Porque en tiempos de incertidumbre, en tiempos de temor, en tiempos de confusión, siempre podemos recaernos, apoyarnos en que hubo un llamado de gracia. Y si esa gracia
obró sin que tú y yo pudiéramos participar de ninguna manera, cuánto más siendo justificados, cuánto más habiendo sido reconciliados, seremos salvos, seremos llevados al cumplimiento de su propósito. Luego dice el apóstol como idea final en esos pasos que nos da, dice revelar a su Hijo en mí. Este es el propósito, digamos, medular. Dar a conocer y manifestar en el interior de cada uno la persona de Jesús. Esto amerita y justifica cualquier medio, método o instrumento divino para realizarlo en nuestras vidas, para que luego en hechos y en palabras y en el reconocimiento y en la conciencia personal de cada uno, Él sea plenamente manifestado. Este, mis queridos, es nuestro destino. En forma genérica es el destino de todos y todos compartimos. Pero lo que más siento de destacar en el día de hoy respecto de este corto pasaje y también en relación a la vida de Moisés es lo que se deja traslucir aquí, tanto en las palabras de Pablo al describir su propia experiencia, como también en aquella descripción que hace de la gracia que tuvo Dios a través de sus padres sobre el pequeño Moisés. Esa inefable gracia de Dios que nos participa de su llamado y que por ende nos encamina a nuestro destino personal. Sea cual fuere, sea lo que Dios haya preparado, ese llamado nos participa y nos impulsa hacia ese destino. Es más, quisiera remarcar especialmente un aspecto, una expresión de la gracia que a veces no es tenida tan en cuenta. Mayormente hacemos hincapié en la misericordia, en la gracia, que se expresa al momento puntual de nuestra entrega, de nuestra respuesta a Cristo. Pero siempre debemos considerar, y convendría hacerlo mucho más a menudo, la gracia que antecede, la gracia previa. Los elegidos quizás sepan bien cuando se manifestara por primera vez en su vida, pero no siempre estamos conscientes de la extensión, del alcance, de cuándo comenzó en verdad a operar esa misericordia previa a nuestras vidas. Entonces, resumamos algunas características destacadas de esa gracia. Es la gracia, como ya hemos insistido, la gracia que precede, la gracia que antecede. Antes que tú llegaras ya estaba operando, ya estaba presente, ya estaba latente. La que está en operación mucho antes que estamos conscientes de Dios o de un plan suyo. Dios, como regla espiritual, Dios es siempre previo. Como lo dice aquel coro que a veces de tanto en tanto cantamos. Siempre estabas tú allí. Siempre estabas tú allí. Está operando en el trasfondo o detrás de bambalinas, como me gusta decirlo, de todo lo que da forma a mi vida. Por eso vemos que es también la gracia que me estuvo moldeando antes que yo lo entendiera. El molde muchas veces da lugar a la forma, o más bien da lugar a la forma del producto. Quizás mirando el molde no siempre veamos la idea acabada o exacta,
pero al menos hay una sugerencia de lo que puede producir. Y ese moldear de Dios comienza al nacer, comienza con los padres en el entorno que tenemos, bueno o malo, es lo que dio formación. Y quizás muchos de nosotros no quisiéramos quizás recordar el pasado, o lo pasamos muy mal en nuestra crianza, en nuestro entorno familiar, pero quiero asegurarte, antes de la obra de regeneración, ya el proceso de moldear empezó en las circunstancias que dieron lugar a tu vida. Antes de dar vida, Dios formó y moldeó el barro para luego contener en ese barro su soplo. Y si bien la arcilla no tenía conciencia de vida alguna, con todo ya operaba la gracia en el hecho de que Dios lo estaba formando con sus manos. En el Valle de los Huesos Secos tenemos otro ejemplo. Recuerden, se juntaron los huesos, subió la carne sobre ese ejército de esqueletos. Recién luego vino un soplo que les dio vida, pero la gracia ya estaba operando en el viento del Espíritu, sin que hubiera conciencia alguna en esos esqueletos que representaban personas. Bastante antes de aquel momento impactante de la infusión de vida ya estaba operando la mano de Dios y la gracia de Dios. Ahora, ¿dónde queremos ir con todo esto, mis queridos? Como dije, queremos ser en todo sentido muy prácticos, por eso tomo aquí un momento, una pausa antes de seguir. Seguramente entre nosotros hay padres, algunos en nuestra audiencia quizás, aún también por extensión, que podemos estar lamentando la condición de algunos de nuestros hijos. Quizás no han salido como soñamos o como deseábamos. Algunos pueden ser rebeldes, escépticos, apartados, otros de cabeza metidos en el pecado, en el mundo. Y sí es cierto que nos hacen llorar y muchas veces clamar con desesperación, pero permítanme susurrar una palabra de consuelo. No nos vayamos a lamentar como quien no tiene esperanza, pues Dios puede tener grandes planes que sean respondidos y cumplidos, aun por aquellos que parecen más lejanos y corriendo desesperadamente al revés, como si fuera de la voluntad de Dios. Una vez les conté de Juan Bunyan, afamado escritor del libro El Peregrino, que algunos de ustedes seguramente han leído, escrito en el siglo XVII, que dijo que estaba seguro que Dios tendría algunos santos importantes en la próxima generación, justamente porque veía que los jóvenes de su tiempo eran tan terribles pecadores. Él decía que harían buenos santos, es decir, personas cercanas a Dios, pues cuando fueran salvos por la gracia o por la misericordia, amarían mucho más al Señor por haber sido perdonados tanto o mucho. Yo lo creo también. Si bien es cierto, hay tanta oscuridad en nuestra generación y en las que vemos de los jóvenes alrededor surgiendo en nuestro mundo, yo creo que es solo para destacar una vez más sobre el aterciopelado de la gracia de Dios, la magnificencia del poder del amor de Dios. El apóstol Pablo concuerda plenamente con esto cuando él dice a los romanos, en Romanos 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Lo escuchaste? Aun cuando estabas
en estado caótico, en oscuridad, en tinieblas, atado, sumergido en la inmundicia, en el pecado, ya Dios te concebía como vaso de misericordia, porque Él dice, vasos que Él preparó de antemano. Él estaba allí. Él estaba haciendo de las suyas. Entonces, mis queridos, descubrir quién es tu Dios y que Él es el Dios de toda gracia nos hace y te hace y me hace estar conscientes del carácter de aquella gracia. Queremos exaltar, queremos valorizar el poder y el carácter de esa gracia. Entonces les hago acuerdo que es la gracia que previene. En algunos casos es una gracia que impide. El caso de muchos criados en la iglesia, tenemos jóvenes y niños que son criados en la iglesia. Dios impide ciertas cosas, a otras personas permite que se desemboquen, pero todo es parte de un plan maestro de la gracia. Primero es porque aun cuando hay oportunidad de hacer el mal no me deja, y luego cuando llega el momento que cuando hay una oportunidad ya no quiero hacerlo. Entonces, de una forma o de otra, tanto en los más reos como en aquellos que están dentro de las filas de la iglesia, es la gracia que opera. Es la gracia que retiene, es la gracia que restringe. Solo Dios nos deja llegar hasta donde su gracia pone límites. A veces, si bien el corazón se hubiera alejado aún más en su descarrío, fue el Señor que puso el límite. Ya sea con los padres o con otras personas, con impedimentos físicos, todo actuando como freno para encasillarnos en el escenario donde pudiera obrar esa misericordia de pleno y de lleno a nuestras vidas. Si caíste lejos, a lo más bajo, es la gracia que puso su mano aún hasta allí para alcanzar. Como dijo el salmista, aunque hiciere mi lecho en el infierno, en el Seol, aún hasta allí me alcanzaría tu mano. Es la gracia que prepara el corazón. La parábola de la semilla nos muestra que cae y da fruto en suelo bueno, en suelo receptivo. ¿Qué lo hace receptivo? La preparación de la gracia. Pablo no se esperó el dramático y repentino evento en el camino a Damasco, pero su corazón fue extraña y maravillosamente preparado de antemano para dar el sí a Dios en el momento oportuno. La gracia crea, como tantas veces me han oído decirlo, la gracia crea la necesidad que luego satisface. Tú y yo no tendríamos necesidad si Dios no operase en su misericordia para crear ese vacío, ese clamor, esa necesidad de nosotros. Los trastornos, los múltiples tipos de necesidad dan origen a aquella misteriosa preparación del corazón que permite responder a Dios. Finalmente, es la gracia que vivifica, la que se expresa en el tiempo señalado por Dios, donde se conjuga el llamado y el momento exacto de nuestra respuesta, donde Jesús es revelado en el corazón y hace que uno quede conquistado, por supuesto, vencido por el amor de Dios. De allí en más es servir a los propósitos de Dios, anunciando a Jesús, ya sea en hechos o en palabras o en conducta. Pero una apreciación mayor de la gracia
debe traer un mayor descanso, y a esto quiero llegar, ante los imponderables, ante la confusión, ante la incertidumbre. Nos tiene que crear, nos tiene que ahondar una mayor confianza en la gracia que luego sucederá, que luego se manifestará a lo largo de nuestra vida hasta alcanzar el perfecto día del Señor. Dice Filipenses 1:6, palabra que muchas veces hemos puntualizado y que tanto nos estabiliza y nos reconforta cuando dice el apóstol Pablo, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Toda esta gracia tiene una sola finalidad, que tú y yo alcancemos nuestro destino. Y ese destino genérico, en general, es revelar a Cristo en nosotros. Pero aparte de ello, el destino personal que nos compete a cada uno. Toda esta gracia es para revelarlo a Él como Salvador, como Rey, Señor, como amigo, como proveedor, como sustentador, como meta y propósito de nuestra vida. Existe un gran poder que se desata cuando nos encomendamos y nos soltamos a la gracia de todo corazón. No intentes confiar en tus propias fuerzas o voluntad. Suéltate a la gracia. Es como tirarse a la piscina. Cuando uno se ha lanzado, ya no queda otra cosa que caer sobre las aguas que amortiguan y nos reciban. Para tu vida, tu necesidad, y muy especialmente para alcanzar tu destino. Tú y yo podemos decir, creo, Señor, en aquel llamado que ha tenido y tiene poder para conquistarme plenamente para ti, para formarme según tu propósito y el destino que está por delante. Afirmo compartir con ustedes un par de sendas promesas o palabras que servirán para fundar y afirmar nuestra conciencia de la gracia y de su propósito. Y con esto terminaré por el día de hoy. Pero escuchen bien, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No soy capaz de entender todo lo que eso significa y su alcance, pero lo afirma. Y versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. El famoso predicador Charles Spurgeon una vez dice, tanto me alegro que Dios me escogió antes de la fundación del mundo, y lo decía con cierto humor irónico. Me alegro que me escogió antes de la fundación del mundo, porque capaz que si después me conocía, no me hubiera elegido. Asimismo, Él nos eligió antes de la fundación del mundo en amor, ya nos amaba, sabiendo lo que seríamos, todas las circunstancias, los pasos, los errores y los aciertos que pudiéramos dar en la vida. Él lo sabía todo. Igualmente nos eligió y nos amó. Y termino con 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada
en Cristo Jesús. ¿Escuchaste? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, para que ahora, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Es esa soberanía de Dios en la elección de los suyos, que no es para que nosotros tratemos de desentrañarla o explicarla, ni hacernos sentir como parte de una élite o que somos mejores delante de los demás por ello, sino es para que cada cual que se sabe redimido pueda agradecer y valorar el hecho que salió sorteado por el mero hecho de la gracia y el amor de Dios antes de la fundación del mundo. La correcta postura ante esto es apreciar la elección de la gracia con una actitud de gratitud, de una entrega y una rendición permanente que acompaña a lo recibido. Entonces, quiero animarte, descubre y reconoce, tal como en la vida de Moisés, de Pablo y de tantos otros, que Dios te describe o te describió como hermoso, especial, desde el vientre de tu madre. Si aún no conoces a Cristo, clama a Dios y dile: Señor, tú me conoces aun cuando yo no te conozco. Reclama mi vida para ti, conforme ese amor eterno que tú me tienes, comprobado en el sacrificio que has hecho por mí en la cruz del Calvario. Si eres de los tantos ya hijos de Dios, pues renueva tu conciencia y tu corazón en la gracia que supo prever de antemano que Él te había escogido para sí. Y seguramente en la medida que te entregas en fe, en amor, en confianza, irás descubriendo paso a paso, etapa tras etapa, año tras año, incluyendo el 2021, el camino que llevará a tu destino personal y que lo puedas cumplir con creces por causa de Dios que te habilita por su gracia. Y ahora sí termino con Isaías 43, el versículo 4, y luego iremos a la oración. Dice así 43:4 de Isaías: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Es decir, que Dios puso toda la carne en el asador por ti. Aun cuando no habías nacido, aun cuando eras enemigo de Él, ya ese caudal de amor y de gracia estaba presente, estaba actuando en lo que tú no veías, en lo que te era desconocido. No teníamos ni teníamos conciencia alguna, pero estaba allí, siempre estaba allí. Por eso nos da tanto apoyo y tanta solidez y tanta confiabilidad en momentos como estos. No sé lo que está pasando en tu vida, no sé cuál es tu lucha actual, pero una cosa sé: si te has entregado a Cristo, si has respondido a su llamado, puedes tener la certeza que la gracia que te alcanzó, la gracia que fue previa a tu respuesta a Él, sigue actuando y va a seguir actuando a lo largo de cada paso.
¿Qué tal si oramos juntos? ¿Qué tal si nos encomendamos y nos entregamos? Quizás renovando algo que ya hemos hecho con, digamos, con cierta asiduidad, pero que hoy podamos con frescura volver a hacerlo, entregarnos, dar gracias, exaltar, permitir que Él grabe en la pantalla de nuestro corazón y de nuestra mente que hemos sido llamados por Él. Él nos ve hermosos, Él nos ve especiales, y por eso Él está comprometido con hacer que lo que vio como potencialidad de nuestra vida lo pueda acabar hasta el día perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar entonces. Te invito allí, los que están presenciales en la iglesia, como los que están en sus casas, quizás en su living, en su cuarto, no sé dónde estás, escuchando, viéndonos, o a la distancia en otros países, pero vamos a orar juntos. Vamos a encomendar nuestro corazón a Él. Señor, cuánto te bendigo y te exalto y te honro por esa gracia infinita, ese amor inconmensurable, que tal como en la vida de Moisés, como la vida de Pablo, como la vida de Jacob o de muchos otros, ha actuado también en nosotros. Cuando nos acercamos a ti, no es que nos desconoces, no es que apartas la vista. Sí, estamos más que conscientes de nuestras falencias, de nuestras debilidades, de nuestra desobediencia. Pero Señor, cuando nos acercamos a ti, venimos, como dice el salmista, en la multitud, en la nube de tu misericordia. Señor, me acerco hoy junto a mis hermanos, a los amigos que comparten este tiempo con nosotros. Con cada persona, Señor, aun aquellas que están alejadas de ti, que quizás te desconocen, que quizás hoy sea la primera oportunidad de oír de algo así. Señor, sea cual fuere nuestra situación o nuestra condición, seamos incrédulos o creyentes, Señor, ruego hoy que tu gracia y tu amor pueda envolver, pueda encapsular, pueda abrazar, pueda levantar a ese corazón caído, a ese corazón en desespero, a ese corazón que está luchando. Y Señor, que la conciencia de ese amor queme nuestras entrañas como una luz viva que nos impulse a tomar nuevo ímpetu en pro de alcanzar cada cual nuestro destino, como nuestro conjunto, el destino de ser como tú eres, Señor Jesús. Señor, pido que ahora mismo derrames como fuentes, como ríos, derrames como caudal, oh Dios, esa misericordia viva, ese amor que conquista, ese amor que purifica, ese amor que lava el corazón de las dudas, de los temores, de los avatares, de los desánimos. Fuera de mi vida todo temor, todo desánimo. Dice tu palabra que el perfecto amor echa fuera el temor, y con ello el tormento que nos trae.
Señor, todos los que están atormentados, todos los que están ensimismados, aún los creyentes, los hermanos y las hermanas, Señor, que están viviendo un momento donde solo ven la imagen de sí mismos. Señor, descongela esa imagen y proyecta una vez más la gloriosa imagen de Jesucristo, el que trajo la gracia, el que manifestó el amor del Padre. Señor, que así sea. Y Señor, que a partir de este momento haya cambios, haya una nueva y mayor conciencia, Señor, agudizada, de que si Dios me amó previo a la fundación del mundo, significa que ese amor no se ha apartado de mí. Esa gracia sigue vigente, está conmigo ahora. Puedo apelar a ella, puedo encomendar mis necesidades, mi situación, mi vida, mi corazón, mi familia, aún el futuro, y tener la certeza y la seguridad que no me va a abandonar. Siempre estará allí. Oh, bendito sea ese amor, Señor. Gracias por ese amor que me llena, que me baña, que me sumerge, que me ministra, que me vivifica, que me levanta, que me sostiene. Estoy en tus manos, Señor. Estoy encapsulado en esa gracia. Y, Señor, que hoy esa renovación nos permita no solo alcanzar mayores niveles de fe personales, pero que lo podamos compartir, que podamos expresar, que podamos hacer eco en nuestro entorno de esa gracia sin igual. Oh, te bendecimos, Señor. Te adoramos, te agradecemos. Honramos tu amor. Gracias por ministrarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu de gracia que está presente con nosotros. Amén y amén. Los bendigo en el nombre del Señor y los dejo quizás orando un tiempito más. Aquellos que están en la iglesia pueden estar allí. Seguramente el pastor Jonatán estará a mano para ministrarte si precisas. Desde aquí, todo nuestro amor y toda la gracia del Señor sobre ustedes. Amén.